El discurso de anoche de Trump fue el discurso en plan gallito fino, en plan de reivindicar lo que ha hecho en estos 40 días de gobierno y en plan de anunciar que esto es apenas el comienzo, el terremoto de Trump que ya nos metió de frente en una guerra económica en todo el mundo. A los aranceles de Trump contra México y Canadá le responden China, México y Canadá con la misma moneda. Y lo van a pagar los norteamericanos, fue la advertencia de anoche de los demócratas. Una sesión, 1 hora y 40 minutos, habló el presidente Donald Trump, que estaba en plan de defender lo que ha hecho y de anunciar lo que seguirá haciendo, no intentando cambiar nada, el mismo discurso contra los migrantes, la misma amenaza de los aranceles, el mismo Trump que ha gobernado estos 40 días. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La era dorada de América, así ha bautizado el presidente Donald Trump este nuevo periodo de su mandato y así lo volvió a llamar anoche. Estando de acuerdo o no, lo que sí es cierto es que apenas está empezando. Donald Trump expuso anoche lo que considera es la renovación del sueño americano que ya arrancó durante sus primeras 6 semanas de gobierno. El discurso ya fue histórico en duración, 1 hora 40 minutos, el más largo que un presidente haya dado ante un Congreso en pleno. Pero también dejó otros hechos históricos, como una protesta del representante Al Green, quien le gritaba a Trump que no tenía ningún mandato. Fue hasta el punto que tuvieron que sacar al demócrata del recinto. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the sergeant at arms to restore order. Se escuchaba la voz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mandando a retirar a Green del recinto. Los demócratas, que por supuesto adelantaron sus propias protestas simbólicas, mujeres vestidas de rosa, congresistas con avisos que llevaban mensajes en contra de Elon Musk, pero el discurso del presidente estuvo muy marcado por la realidad arancelaria que afecta a Norteamérica, la guerra comercial con Canadá y México que Trump defendió, asegurando que probablemente haya afectaciones en el corto plazo, pero que estarán bien. Es más, no solo defendió estos aranceles, sino que insistió en otros, como el de productos agrícolas. Hizo el anuncio nuevamente el presidente Donald Trump, lo reiteró, aunque también con la misma característica de que es muy general. Tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers starting on April 2nd, it may be a little bit of an adjustment period. We had that before when I made the deal with China, $50 billion of purchases, and I said, just bear with me, and they did. Los aranceles irán contra productos agrícolas que entran a Estados Unidos a partir del 2 de abril. Puede que haya un poquito de periodo de ajuste. En otras ocasiones, lo dije, como por ejemplo con China, cuando impusimos aranceles contra $50.000 millones en productos, les pedí que me esperaran, que me tuvieran paciencia. Probablemente van a tener que tenerme paciencia nuevamente, decía el presidente Trump. A propósito de aranceles a productos agrícolas, otro tema que tocó el presidente fue el de precio de los huevos, echándole la culpa a Biden. Pero lo cierto, no solamente por el precio de los huevos, sino también por la escasez, pero lo cierto es que en Estados Unidos viene sufriendo más bien la peor epidemia de gripe aviar en su historia, que ha impactado unas 150 millones de aves. En materia arancelaria, Canadá ya ha venido escalando su respuesta, primero por cuenta de las tarifas del 25% anunciadas por Justin Trudeau justo después de que entraron en vigencia los aranceles por parte de Estados Unidos. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, allying. Decía el primer ministro Justin Trudeau que Estados Unidos había lanzado una guerra comercial en contra de Canadá, un socio, uno de sus amigos y aliados más cercanos, y que al mismo tiempo estaba apaciguando a un dictador como lo es Vladimir Putin. Búsquenle sentido a eso, decía el primer ministro Justin Trudeau. Pero además de estas medidas anunciadas por Trudeau, también ha habido medidas por parte más bien de mandatarios locales, de gobiernos territoriales, como por ejemplo el premier de la provincia de Ontario, que está prometiendo incluso cortarle la energía a varios estados en Estados Unidos. If they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face.
Si ellos quieren tratar de aniquilar a Ontario, yo haré todo lo que está en mi poder, incluso les cortaré la energía, con una sonrisa en el rostro, decía Doug Ford, quien es el premier de Ontario. En medio de este escalamiento, para hoy se abre una pequeña puerta porque el secretario de Comercio dijo que Trump iba a llegar a un punto medio junto a Canadá y México. Quizás es la posibilidad de un alivio arancelario. Con respecto a México, Trump se fue con toda en contra de su vecino. Incluso abrió la puerta a ir detrás de los carteles mexicanos que tienen pleno control, decía el presidente, de territorio del vecino país. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war on America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. El territorio al sur de nuestra frontera está dominado completamente por los carteles de la droga. Torturan, violan, tienen control total sobre una nación. Los carteles están desatando una guerra sobre Estados Unidos. Es tiempo que Estados Unidos desate una guerra sobre los carteles, decía el presidente Trump, quien también habló de política doméstica y de los multimillonarios recortes liderados por Elon Musk. De hecho, como dato curioso, Musk junto a Marco Rubio fueron los únicos dos funcionarios que se consideraría del gabinete o cercanos al gabinete a quienes Trump felicitó. A Rubio lo felicitó por sus 99 votos en el Senado y también por estar liderando lo que es la recuperación del canal de Panamá. Y a Elon Musk lo felicitó por esos recortes en el gobierno federal, miles de millones de dólares en fraude que han descubierto, pero también el recorte, o más bien los despidos masivos, dice Trump, que se están deshaciendo de una burocracia corrupta. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again. Mi administración reclamará el poder o se lo quitará a esta burocracia a la que nadie controla y restauraremos la verdadera democracia en Estados Unidos de nuevo, decía el presidente Trump. En la misma línea con esos recortes adelantados por Elon Musk y por su agencia, por su departamento de eficiencia gubernamental, nuevamente Trump puso a Colombia como ejemplo de despilfarro de recursos. Se trata de un programa financiado por USAID, por $60 millones, que ya había mencionado en anteriores ocasiones, pero naturalmente tiene relevancia que lo haga en el marco de un discurso ante el Congreso. Escuchemos. $8 million to promote LGBTQI+. In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central. Primero empezaba el presidente Trump, $8 millones en inclusión LGBTIQ+, en Lesotho, que es un país que absolutamente nadie ha escuchado hablar. Ahí se escuchaban las carcajadas y luego decía lo que fue esa partida presupuestal, $60 millones para empoderamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas, que recordemos era uno de los proyectos en el marco de la agencia USAID que adelantaba varios proyectos de asistencia humanitaria en Colombia y que Donald Trump anoche puso como ejemplo de derroche de recursos. También habló, por supuesto, de Ucrania, dijo que había recibido una carta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de hecho leyó la carta allí ante los asistentes y dijo que agradece a Zelensky por haberle enviado esa carta luego de lo que fue el episodio desastroso de la reunión del pasado viernes, y dijo que ha tenido muchas buenas señales por el lado de Rusia en el sentido de que quieren llegar a la paz, que ambos países, que ambas partes en este caso quieren llegar a la paz y que cree el presidente Trump que es posible. Eran algunos de los puntos de este discurso que también fue una puesta en escena, ¿no? Porque el presidente Trump, en el marco de los invitados que llevó a las barras junto a la primera dama Melania Trump, llevó por ejemplo a los familiares de la joven estudiante de enfermería Laken Riley, quien fue asesinada por un venezolano indocumentado. Allí Donald Trump tuvo unas palabras hacia ellas también para defender su política migratoria y el endurecimiento en contra de los inmigrantes indocumentados. También llevó a una familiar de Jocelyn Nungaran, quien de hecho Trump firmó una orden ejecutiva en medio de ese discurso para
para cambiarle el nombre a una reserva natural en los Estados Unidos. Jocelyn Nungaran también fue asesinada presuntamente por 2 inmigrantes indocumentados. Y también, por ejemplo, llegó a un pequeño, que este fue un caso que causó mucho sentimiento, un niño de 13 años, quien fue diagnosticado con cáncer de cerebro y a quien Trump le dio una designación como miembro honorario del servicio secreto. Escuchemos un momento cómo fue esa designación del joven DJ Daniel como miembro del servicio secreto. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Este es el momento en el que el padre levantaba al niño, quien tenía cáncer de cerebro, y pues naturalmente hace parte de la puesta en escena que hacen todos los presidentes tratando de llevar a simpatizantes o a personas que tengan una historia relacionada con el sueño americano, relacionada con una dificultad, para tratar también de impulsar sus políticas. Entonces fue una de las postales de ese discurso, Néstor.